Bueno, ahora sí, hola a todos. Bienvenidos al seminario sobre corrosión en estructuras de hormigón armado. Para comenzar, los voy a dejar con la ingeniera Teresa Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí volver a interactuar con ustedes. Para algunos es buenas tardes, para otros buenos días y para otras buenas noches. Yo soy la trustee de la sección de ACE Argentina. ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, les decía entonces que yo soy la trustee de la sección de ACE Argentina, como muchos de ustedes sabrán, porque además lo presentamos en un seminario previo. NACE, a principios del 2021, se unió con la Society for Protection Coatings, la SSCP, y ahora el nuevo nombre de la entidad es Association for Materials Protection and Performance. Las siglas son AMPP, pero por el momento, mientras está terminando la reorganización, las secciones seguimos con el nombre, en este caso, de NACE Argentina. Vamos a iniciar un evento que organizamos, como ya varios anteriores, junto con el equipo de la sección estudiantil del Instituto Sábato, con el apoyo de TEDUC, que es el host de nuestra sección de NACE Argentina. Y como dijo Dolores, el tema de nuestro seminario es corrosión en estructuras de hormigón armado, un riesgo escondido. Tenemos hoy dos speakers o dos expositores de lujo, diría yo. Uno es el doctor Gustavo Dufo, al que veo ahí con una sonrisa, es cierto lo que estoy diciendo, y luego vamos a contar con una exposición a cargo de la doctora Carmen Andrade. A los dos queremos agradecerle en nombre de ambas secciones el tiempo, primero el interés, el haber aceptado compartir este evento y el tiempo que le han dedicado a él. En realidad vamos a tener, como les decía, estas dos presentaciones y luego, cuando terminen las presentaciones, les vamos a compartir por unos minutitos una encuesta para pedirles su feedback porque nos interesa para mejorar. Y luego de esa encuesta, inmediatamente después, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Para eso les pedimos, como hacemos siempre, que a medida que vayan haciendo las presentaciones, todos ustedes pongan sus preguntas en el chat, identificando quién es el que hace la pregunta y también cuál es el destinatario de la pregunta, o sea, a qué expositor van dirigidas. Entonces, en esos 20 minutos al final de la charla, nosotros, de las dos charlas, vamos a intercambiar las preguntas y las respuestas con nuestros dos expositores. Antes de la pandemia nosotros también hacíamos estos eventos, pero eran presenciales. Ahora la pandemia, como digo muchas veces cuando abrimos estas secciones, que nos ha traído infinitos problemas, dolores, tristezas, nos trajo una cosa positiva, que es esta herramienta. Esta herramienta que derribó fronteras, y les cuento, hoy tenemos asistentes de Perú, de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de México, de Costa Rica, de Bolivia y de Argentina. Así que estamos muy felices por eso, le agradecemos a todos el interés por haberse inscrito y seguir estas charlas, que seguro van a ser de su interés, vuelvo a decirlo, por la calidad de los expositores. También queremos agradecer a todas las otras secciones de NACE. Nosotros tenemos un foro en el cual ponemos estos eventos y todas las secciones tomamos el compromiso de difundir los eventos que hacen las demás secciones. Eso es lo que le dio tanta internacionalidad, ahí me salió, y además también a través de la sección estudiantil del sábado, todas las otras secciones estudiantiles aportan a la difusión. Y por eso hemos tenido una excelente cantidad de inscriptos y tenemos ahora una muy buena audiencia. Nada más entonces que agradecerles a todos, a TEDUC, a Dolores, que muchos de ustedes conocen por haber hecho cursos con ella, que es la que nos coordina toda la parte del Zoom. Y listo, creo que con esto está todo dicho.
los dejo ahora con el doctor Martín Rodríguez, que va a presentar a Gustavo. Martín, cuando quieras. Sí. Bueno, es un gusto para mí presentar a Gustavo Dufaux. Él es doctor en ciencias químicas, es investigador principal de la carrera de investigador científico y tecnológico del CONICET. Es jefe del Departamento de Corrosión de la Gerencia de Materiales de la CONEA, y nos va a presentar su charla que se titula Aspectos electroquímicos de la corrosión del hormigón armado y su monitoreo. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Teresa. Voy a empezar a compartir pantalla, dígame si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, Gustavo. Sí, perfecto, Gustavo. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la sección NEIS de la Argentina y a la del Instituto Sábato, y en particular a los que organizaron este evento, Teresa Pérez y Danisa Charfún, quienes me invitaron a dar esta charla. Para aquellos que no están familiarizados con la temática del hormigón, el hormigón armado, permítanme hacer una breve introducción para ponernos en contexto de cositas que nos van a servir a lo largo de la charla. Bueno, en principio, ¿qué es el hormigón? Una mezcla de cemento, agregado fino, que es el nombre que se le da a la arena, agregado grueso, que puede ser canto rodado, piedra partida, agua, y eventualmente otros agregados como aire y aditivos, por ejemplo, fluidificantes para hacer la mezcla más trabajable y de esa manera disminuir el contenido de agua. Desde el punto de vista químico, el componente más importante del hormigón es el cemento, que está formado mayoritariamente por silicatos de calcio anhidros, que cuando reaccionan con el agua, dando lugar a lo que se llama reacciones de hidratación, vaya la obviedad, da silicatos de calcio hidratados, que acá vemos la fórmula general, que es la parte pétrea del hormigón, la parte dura, y se libera hidróxido de calcio. Durante este proceso de hidratación y de fraguado ocurren varias cosas, entre ellas, bueno, la formación de estructura de silicatos, que es lo que le va a dar la compacidad y la parte pétrea del hormigón. Se conforma una red de poros, cuyo tamaño pueden variar en varios órdenes de magnitud, y esos poros van a estar saturados con hidróxido de calcio, el que se formó debido a la reacción de hidratación, llevando el pH de esos poros, del agua de esos poros, a 12,5, y hasta 13,5 con el aporte de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio que pueden provenir de las materias primas. Desde el punto de vista ingenieril, la propiedad mecánica más importante, digo la más importante del hormigón, es la resistencia a la compresión, que se mide fabricando probetas estandarizadas, se las comprime. Bueno, ya sé el gráfico tensión de compresión en función de la deformación, que obviamente deformación negativa porque estamos comprimiendo, y esa tensión de compresión depende de un montón de cosas, pero fundamentalmente de la relación agua-cemento. Y vemos acá un gráfico esquemático que cuando la relación agua-cemento es muy alta, el material va a ser muy poroso, por lo tanto va a tener una baja resistencia a la compresión, mientras que si la relación agua-cemento es baja, va a ser muy compacto y la resistencia a la compresión va a ser muy alta. Lo importante, porque va a estar muy relacionado con lo que viene de aquí en más, es que a los efectos estructurales o ingenieriles, la resistencia a la tracción del hormigón es prácticamente cero. Y esto tiene una implicancia muy, muy fuerte. Imagínense que tenemos una losa, una losa de hormigón, al cual le ponemos un peso. Obviamente donde está apoyado ese peso va a estar sometido a tensiones de compresión, del otro lado va a haber tensiones de tracción. Y como el hormigón no tiene resistencia a la tracción, obviamente lo que se va a generar son fisuras. ¿Cómo se evita esto? Poniendo barras de acero, y esas barras de acero son las que se hacen cargo de las tensiones de tracción. Y ahí nace el hormigón armado, que combina la resistencia a la compresión, que es algo propio del hormigón, con la resistencia a la tracción, que es propia de los metales. Y para que este efecto sinérgico se ponga de manifiesto, tiene que haber una íntima unión entre el acero y el hormigón. De forma tal de que para hacer estas estructuras, bueno, se hace un molde, un encofrado, adentro se pone toda la red de armaduras, bueno, viene el camión hormigonador, hace el colado del hormigón, y ahí permite hacer estructuras. Acá está el edificio Cabanac de Buenos Aires, que es el primer edificio de hormigón armado de América del Sur, y puentes. O sea, de esta manera,
poniendo vibradores, poniendo ciertos aparatos que permitan que haya una unión íntima entre el hormigón y la barra de acero, se obtiene ese efecto sinérgico. Y a pesar de que el hormigón nos parece un material muy robusto, muy resistente, se deteriora, y se deteriora por tres vías distintas. Por un lado, un deterioro físico, debido a sismos, fisuración, congelamiento. Por otro lado, deterioro químico, que son reacciones químicas que van ocurriendo dentro de la masa de hormigón una vez fraguado, por cosas que están dentro de la estructura o que van ingresando mientras está puesto en servicio. Puede ser ataque por sulfato, ataque ácido, reacción álcali-sílice. Simplemente es un resumen de las cosas que pueden ocurrir. Y por último, corrosión de las armaduras. Las estadísticas muestran que la corrosión de las armaduras es una de las causas más frecuentes de la degradación de estructuras de hormigón armado. Y a eso nos vamos a referir en esta charla, el tema de la corrosión. Una de las primeras cosas que nos enseñan cuando empezamos a trabajar en corrosión es la importancia de medir el potencial de corrosión de un sistema y en función del pH de ese sistema, ubicarlos en un diagrama de Purvé o diagrama potencial pH para ver qué es lo que nos dice la termodinámica respecto a qué puede estar pasando en ese sistema. ¿Cómo se mide el potencial de corrosión en la estructura de hormigón armado? Bueno, haciendo un contacto eléctrico con las armaduras, poniendo un paño húmedo para asegurar un buen contacto eléctrico, un electrodo de referencia, que generalmente suele ser de cobre, sulfato de cobre saturado, y con un voltímetro de alta impedancia medimos el potencial de corrosión. Una vez que medimos ese potencial, sabiendo las condiciones de pH que tiene un hormigón sano, que está indicado acá, entre 12,5 y 13,5, vemos que estamos en esta zona que está por aquí, donde nos muestra que el hierro o el acero, que forma parte de las armaduras, está pasivado. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Bueno, que en esas condiciones el acero está pasivado, porque está sobre su superficie una película de óxido transparente de algunos nanómetros de espesor, con lo cual sacamos la conclusión de que ese acero va a ser estable indefinidamente. Ahora, ¿de dónde sale electroquímicamente hablando ese potencial de corrosión? Como ustedes saben que el potencial de corrosión, o potencial mixto, o potencial de reposo, es el potencial al cual las corrientes anódicas igualan a las corrientes catódicas. Para el caso de las corrientes anódicas, lo que tenemos es acá un esquema de la curva de polarización anódica del hierro en una solución de pH 13,5 o en el propio hormigón. Vemos que tenemos una amplia zona pasiva donde la velocidad de corrosión es despreciable, hasta que llegar a cierto potencial se descompone la solución, la que está en los poros, con evolución de oxígeno. ¿Qué pasa respecto de la curva de polarización catódica? Bueno, la reacción catódica típica en hormigón es la reducción del oxígeno, que necesita agua para que ocurra, y esta reacción se ve fuertemente influenciada por el contenido de humedad. Cuando la humedad relativa es intermedia, entre 60 y 70%, tenemos suficiente contenido de humedad para que la reacción ocurra, y el oxígeno puede penetrar fácilmente y llegar hasta las armaduras. Si la humedad relativa aumenta, seguimos teniendo agua necesaria para la reacción, pero ahora el oxígeno tiene que disolverse en esa película de agua para llegar hasta las armaduras. O sea, se ve dificultada el acceso dificultad del acceso a oxígeno hasta las armaduras. Finalmente, si los poros están saturados en agua, el oxígeno tiene mucho trabajo en llegar a las armaduras, eventualmente puede ser que no haya oxígeno directamente, y la reacción catódica correspondiente es la reducción del agua con evolución de hidrógeno. ¿Cómo se caracterizan estas curvas catódicas? Bueno, acá tenemos un diagrama de cómo son las curvas catódicas cuando el medio es aireado y tiene una humedad del 60-70%. Si la humedad aumenta, vemos que la curva está deprimida, y si los poros están totalmente saturados en agua o no hay acceso a oxígeno, lo único que vamos a ver es la reacción de evolución de hidrógeno. Cuando superponemos estas curvas catódicas con la anódica del hierro, vemos que en el caso de tener 60-70% de humedad, o inclusive más del 80%, el potencial de corrosión que vamos a medir está en la zona de pasividad del acero, con lo cual confirmamos que estamos ubicados en una condición en la cual el acero no va a sufrir corrosión, o eventualmente, como está pasivo, a muy baja velocidad de corrosión. A su vez, cuando tenemos la catódica del hidrógeno, cuando no hay oxígeno, también vemos que el potencial de corrosión está en una zona en la cual, si bien no está pasivo, parece que está en una zona activa, la velocidad de corrosión es muy baja. Conclusión, en un hormigón sano, el acero se va a encontrar pasivado, se va a corroer a muy baja velocidad y vamos a medir potenciales de corrosión altos. Y esto de alto va a tener importancia cuando veamos los otros potenciales de corrosión que se pueden medir. Sin embargo, a poco que nos pongamos a prestar atención al ambiente que nos rodea, vemos estructuras en las cuales aparecen manchas de óxido que parecen ser paralelas a las armaduras.
Si esto no se detiene a tiempo, finalmente toda esta cobertura de hormigón termina cayendo. A veces no deja de ser un problema meramente estético, como las barandas de este casino, donde eran de tan mala calidad que directamente se cayó toda la cobertura de hormigón, dejando expuestas las barras de acero. Pero a veces el problema es más grave, si vienen abajo techos, edificios, incluso en Buenos Aires, hace ya unos cuantos años ocurrió algo así, esto es del año 99, pero esto ha ocurrido en otras oportunidades, y la explicación pseudocientífica del diario, llamémoslo así, del periódico, dice: el peligro reside en que entra agua, los hierros se oxidan y se terminan cortando. La pregunta es, ¿cuál es la causa de que ocurra todo esto? Y las causas fundamentales se pueden dividir en dos paquetes, debido a un fenómeno que se llama carbonatación en un caso, donde lo que se forma es un óxido no protector y que conduce a corrosión generalizada, y por otro lado puede haber ataques por cloruros que están dentro de la estructura o que difunden desde el exterior, que dan lugar a un óxido no protector en zonas localizadas, dando lugar a corrosión localizada o picada. Veamos un poquito en detalle cada uno de estos dos fenómenos. ¿Por qué se da la corrosión por carbonatación? Bueno, en principio, el contenido de dióxido de carbono en el aire es del 0,04%. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Va penetrando por los poros, que estaban llenos de una solución saturada de hidróxido de calcio. El dióxido de carbono reacciona con el hidróxido de calcio en un medio acuoso, dando carbonato de calcio. Y la consecuencia de todo esto es que el pH de la fase acuosa, que originalmente era entre 12,5 y 13,5, pasa a valores tan bajos como 9. ¿Cómo se puede determinar esto? Tomando una muestra de hormigón, rociándolo con fenolftaleína, que es un indicador que a pH por encima de 9 es fucsia, por debajo de 9, perdón, por encima de 9 es fucsia, por debajo de 9 es incoloro, y cuando lo rociamos vemos que, en este caso particular, hay una zona carbonatada, donde el pH es menor que 9, y una zona sin carbonatar, la que está más interna a la estructura. El avance de ese frente, que lo llamamos NX, que está medido en unidades de longitud, es proporcional al tiempo a la 1 medio, vale decir, es un proceso difusivo. Y esto es lo que llamamos constante de carbonatación, o velocidad de carbonatación. Ese valor depende de varios factores, algunos que son propios del hormigón y otros del medio que lo rodea. ¿Cuáles son propios del hormigón? Bueno, acá vemos un gráfico de, en función del tiempo, cuál es el espesor de esa capa carbonatada para hormigones de distinta tensión de compresión. Fíjense que el que tiene mayor tensión de compresión es porque era poco poroso, al dióxido de carbono le cuesta penetrar, por lo tanto, por un tiempo determinado, 11 semanas, por ejemplo, va a estar carbonatado a una pequeña longitud, mientras que para un mismo tiempo, un hormigón de menos propiedades mecánicas, o sea, 25 megapascales, más poroso, se va a ver carbonatado en una mayor proporción. También depende de la humedad relativa del aire, porque habíamos visto que esta reacción necesita humedad, si no, no ocurre. A muy baja humedad, la escasez de agua dificulta la reacción de carbonatación. A muy alta humedad, los poros llenos de agua dificultan el acceso de dióxido de carbono, por lo tanto, vemos que la situación más crítica es una humedad entre el 60 y 70%. Y a su vez, que dependan del ambiente que lo rodea, por ejemplo, la fuerza impulsora es el contenido de dióxido de carbono en el aire. Fíjense cómo ha ido aumentando el contenido de dióxido de carbono en los últimos 60 años. Y uno diría, bueno, esto no es importante porque no está aumentando tanto. El tema es que hay estructuras de hormigón armado que se diseñan para una durabilidad de más de 300 años, como por ejemplo la de los repositorios de residuos radiactivos de baja actividad. Y este es un tema, el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el aire, a tener en cuenta cuando uno diseña este tipo de estructura para los repositorios. Por supuesto, si hay fisuras, a lo largo de esa fisura va a penetrar más fácil el dióxido de carbono. Conclusión, cuando todo el frente carbonatado atraviese todo el espesor de recubrimiento, el espesor de recubrimiento es la distancia que hay entre la atmósfera y la primera fila de armaduras, las armaduras se van a encontrar que están en contacto con una solución, con un medio, cuyo pH es menor que 9. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, obviamente el pH disminuyó, y cuando vamos a medir el potencial de corrosión, nos vemos que de un hormigón sano que tenía estas condiciones, ahora pasamos a estas condiciones. Disminuyó el pH por la carbonatación y vamos a medir una disminución en el potencial de corrosión. ¿Por qué esa disminución en el potencial de corrosión? Bueno, estas son las consecuencias de la carbonatación, ¿no? ¿Por qué la disminución del potencial de corrosión? Porque el acero a pH aproximadamente 9, no se pasiva. Esta es la curva de polarización anódica del acero a pH menor que 9. Cuando vemos la misma reacción catódica, la del oxígeno, vemos que mientras a pH 13 el acero está pasivado, a pH menor que 9 el acero está completamente activo.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la termodinámica nos dice que en esas condiciones obtenemos hierro 2 y hierro 3, o sea, catión ferroso y férrico, y se generan varios productos de corrosión no protectores. El tema es que para un volumen dado de hierro que se disuelve, cualquier óxido, hidróxido u oxidróxido que se forme tiene un volumen muchísimo más grande que la cantidad de hierro que se disolvió. Por ejemplo, si lo que se forma es un óxido férrico con 3 moléculas de agua de hidratación, el volumen es 6 veces mayor. Entonces, hay algo internamente que va creciendo, y recuerden que el hormigón no soporta tensiones de tracción. Bueno, la consecuencia de eso va a ser que van a comenzar a aparecer fisuras, y al no detenerse esto a tiempo, bueno, directamente cae toda la cobertura, dejando expuestas las armaduras a la atmósfera, con lo cual la velocidad de corrosión va a aumentar progresivamente. ¿Qué pasa con el cloruro? Bueno, el diagrama de Purvé en ausencia de cloruros, es un diagrama termodinámico, nos dice que la zona pasiva es amplia, pero el propio Purvé modificó la curva, sus diagramas, el diagrama pH potencial, teniendo en cuenta aspectos cinéticos. Cuando uno traza la curva de polarización de hierro en presencia de una cierta concentración de cloruro y a un cierto pH, vamos a ver que tenemos una zona pasiva, se genera un aumento de corriente debido al picado, y cuando uno hace la curva de polarización en reversa, obtenemos lo que se llama potencial de repasivación. Por debajo del potencial de repasivación, el picado no se inicia ni se propaga. Por encima del potencial de picado aparecen picaduras nuevas y se propagan. Y entre estas dos zonas, en esta zona, perdón, entre el potencial de repasivación y el de picado, se propagan picaduras preexistentes o defectos, cosa que siempre aparecen en las barras de acero de armadura, siempre hay defectos. Conclusión, el diagrama que nos mostraba una amplia zona pasiva ahora se divide en distintas partes: zona de protección, lo que se llama pasividad imperfecta, y picado. Cuando el cloruro, vemos que independientemente del pH, o sea, podemos pasar de pH 13,5 a pH 8 y pasa siempre exactamente lo mismo, vamos a estar ubicados en una zona de pasividad imperfecta o de picado, y va a comenzar el proceso de corrosión localizada. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que ocurre. Acá tenemos curvas de polarización anódica del acero para distintas concentraciones de cloruro, sin cloruro, con un poco de cloruro, cantidades crecientes de cloruro, y esta es la curva de polarización catódica del oxígeno. Vemos que para ausencia de cloruro, o incluso para bajas concentraciones de cloruro, seguimos estando en la zona pasiva, y a medida que aumenta la concentración de cloruro, vemos que el acero se va a encontrar en una zona donde se va a generar picado. Fíjense que entonces el hecho de que aparezca cloruro hace disminuir el potencial de corrosión, y como se ve en este gráfico, genera picado. Por supuesto, hay un umbral por encima del cual solo ocurre este fenómeno. Y ese umbral, bueno, depende del grado de humedad, si el hormigón es de buena o mala calidad, si está carbonatado o no carbonatado, pero en promedio se toma que 0,4% de cloruro respecto de cemento es una cantidad crítica para que comience a avanzar el proceso de picado. ¿Cómo se prevé o cómo se mide esto en laboratorio? Bueno, se utilizan probetas de hormigón, se pone arriba una cubeta, hay varias formas, simplemente voy a mostrar una. Se pone una cubeta arriba con una solución de cloruro, pasado cierto tiempo se corta en rebanadas, en rodajas, se analiza la concentración de cloruro en cada una de esas rodajas, y utilizando la segunda ley de Fick, con la función error como resolución, vemos que los puntos experimentales son los rojos, la curva azul es la curva que sale de la resolución por computación, digamos, de esta ecuación, lo que nos permite obtener el coeficiente de difusión efectivo del cloruro y la concentración superficial. ¿Para qué sirve esto? Porque si sabemos, por ejemplo, que tenemos barras a 2 centímetros de profundidad, vale decir, el espesor de recubrimiento es de 2 centímetros, vemos cuál va a ser la concentración de cloruro en función del tiempo, esto para 2 años y medio, para 5 años, vemos que para 10 años, a 2 centímetros de profundidad, la concentración de cloruro ya está en el umbral a partir del cual va a comenzar la corrosión. O sea, de esta forma podemos predecir, más o menos, qué tiempo va a tardar en comenzar la corrosión del acero. Bueno, acá vemos las consecuencias de la presencia de cloruro. Bueno, acá vemos los efectos prácticos de la carbonatación, de la corrosión por carbonatación y por cloruro. Después Carmen va a dar mucho más detalle de esto con casos particulares. ¿Y cuáles son las consecuencias de la corrosión? Bueno, se reduce la adherencia entre el acero y el hormigón, se reduce el área de refuerzo que resiste las cargas, o sea, disminuye la resistencia mecánica, aparecen manchas, que es un problema estético, fisuras y delaminaciones, ahí comienza el problema, y expone el acero a la atmósfera, donde se aumenta su velocidad de corrosión.
Hay un diagrama bastante interesante dado por Tutti, que era un corrosionista sueco, donde muestra el nivel de corrosión en función del tiempo. Hay un tiempo durante el cual no ocurre nada, que es el periodo de inducción, que va penetrando el dióxido de carbono y el cloruro dentro de la estructura. Cuando tanto el dióxido de carbono, o sea, la zona carbonatada, y el cloruro llega a las armaduras, comienza la corrosión. Cuando aparecen las fisuras, se incrementa la velocidad de corrosión hasta que llega un momento de que aparece un nivel inaceptable de degradación y la estructura termina colapsando. El inicio de la fisuración se asume como el momento en el cual aparecen fisuras de 0,1 milímetros de espesor. ¿Cómo se monitorean estas estructuras? Bueno, hay distintos parámetros para monitorear: potencial de corrosión, resistividad eléctrica, densidad de corriente de corrosión, que es proporcional a la velocidad de corrosión, flujo de oxígeno. Con algunos de estos datos, un especialista recurre a normas o a recomendaciones que le permiten determinar el estado de la estructura desde el punto de vista de la corrosión. ¿Cómo se miden estos parámetros? Bueno, puede ser desde afuera de la estructura o desde adentro de la estructura, para lo cual se utilizan sensores. Potencial de corrosión se mide, bueno, haciendo contacto con la armadura. Acá vemos el ejemplo del electrodo de cobre sulfato de cobre, un voltímetro. Así se mide en campo y en laboratorio. Y hay una norma CTM ya bastante antigua, pero que se sigue utilizando, donde nos dice, en función de ese potencial de corrosión, cuál es la probabilidad de corrosión. Simplemente en términos probabilísticos, no habla nada de velocidad. Un consorcio iberoamericano de ciencia y tecnología en el año 2006 hizo esto un poco más completo, bastante más completo, donde en función del potencial de corrosión y el medio ambiente dice cuál es el riesgo de daño. Digamos, esto está bastante más completo que la norma de CTM. La resistividad es importante porque en esencia da una idea del contenido de humedad en la estructura. Recuerden que hace falta agua para que haya corrosión. Y una vez que se rompe la pasividad en el acero, hay una relación inversamente proporcional entre el logaritmo de esa velocidad de corrosión y la resistividad. Con lo cual, midiendo la resistividad hay una forma de prever, digamos, cuál va a ser la velocidad de corrosión. Y hay distintas técnicas para medirlo. Este es el método de Werner de 4 puntos, donde nos da directamente la resistividad. Y en función de la resistividad, bueno, ¿cuál es el fenómeno probable? Es un trabajo de Carmen Andrade ya de hace 20 años. Y la medición de la velocidad de corrosión se puede hacer de un montón de maneras distintas. Una es utilizar la resistencia lineal de polarización, la otra es utilizar pulso galvanostático, también se puede utilizar espectroscopía de impedancia electroquímica. Lo importante es que el parámetro que se debe obtener es RP, la resistencia de polarización, porque la corriente de corrosión es inversamente proporcional a la resistencia de polarización. La constante de proporcionalidad B depende de las condiciones del acero, si está pasivo o activo. Esto también es un trabajo de Carmen Andrade, donde la velocidad de corrosión la podemos calcular en términos de micrómetro por año, multiplicando la corriente de corrosión por 11,6. Esto, digamos, es una transformación faradaica que tiene en cuenta la densidad del acero, el peso atómico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mide esto? Bueno, el laboratorio es sencillo porque uno sabe cuál es el área expuesta del acero, por lo tanto no tiene que andar calculando se puede calcular fácilmente la densidad de corrosión, pero en caso real uno no sabe sobre qué área está polarizando, por eso se utilizan sistemas un poco más complejos, en este caso se llama electrodo de guarda, lo que al apoyarlo sobre la pared ya sabemos sobre qué área del acero estamos influenciando, por lo tanto podemos calcular claramente la densidad de corriente de corrosión. En función de la densidad o la velocidad de corrosión, vemos el daño que puede ser despreciable, bajo, moderado o alto. 1 micrómetro por año implica que la generación de esos productos de corrosión no va a inducir fisuración hasta 50 o 100 años de servicio. Acá tenemos equipos que miden externamente estos parámetros. Este fue desarrollado en el Instituto Eduardo Torroja, de donde proviene Carmen Andrade, en colaboración con Geosisa. En Latinoamérica lo comercializa James Instrument. Hay otro sistema que es de German Instrument que hacen exactamente lo mismo, o sea, van midiendo velocidad de corrosión, potencial de corrosión, resistividad. El tema de los sensores van adentro de la estructura, que generalmente se los pone antes de hacer el colado del hormigón. Hasta donde llega mi conocimiento, fue el primer caso de sensor que se utilizó, desarrollado también por el Torroja, donde hay un montón de electrodos que se van dejando dentro de la estructura. Hay cosas más sofisticadas y cuyo precio, por lo menos para nuestros países, son casi totalmente inaccesibles, podemos utilizar. Hay otros que son menos sofisticados, pero no miden velocidad de corrosión, sino lo que van midiendo es el avance del frente carbonatado o de la concentración crítica de cloruros. Nosotros mismos en nuestro laboratorio desarrollamos un sensor, que lo tenemos en uso ya hace
más de 15 años, donde medimos potencial de corrosión, densidad de corriente, o sea, todos los parámetros que les he estado mencionando los hemos ido monitoreando. Acá tenemos el sensor, los electrodos están cubiertos de mortero para cuando uno los instala no se destruyan los electrodos. Se pueden poner estos sensores sobre estructuras nuevas antes de hacer el colado del hormigón, o sobre estructuras ya existentes, haciendo un orificio y ubicando los electrodos. Y uno va después con un potenciostato portátil, en este caso tiene el tamaño de un celular, y hace las mediciones in situ. Por supuesto, se puede hacer también a distancia, ¿no? Acá vemos el ejemplo de, digamos, paredes que hemos fabricado al efecto para poner estos sensores. Otras paredes las hemos utilizado como para monitorear distintas técnicas de medición, como comparar qué es lo que proveen nuestros sensores con equipos comerciales y con medir directamente utilizando las armaduras y contalectores de acero embebidos en la estructura para ver, digamos, qué cosas da, porque los equipos industriales, comerciales muchas veces es una caja negra, digamos, no sabemos exactamente cómo va haciendo la medición, entonces nosotros estamos comparando utilizando otras técnicas y otro tipo de equipamiento. Acá vemos a Carmen Andrade con un becario doctoral mío que justamente está trabajando en este tema. Y bueno, a lo largo del tiempo en estas paredes hemos medido, simplemente lo muestro como algo anecdótico. Gustavo, te quedan 5 minutos. Gracias, Martín, ya estoy por terminar, gracias. Cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo, la resistividad cómo va aumentando, señal de que se va secando el hormigón debido al proceso de hidratación. El flujo de oxígeno también al irse secando la estructura va disminuyendo con el tiempo. El potencial de corrosión después de 6 años ya está en la zona de, para estas paredes en particular, ¿no? Ya está en la zona de bajo riesgo de corrosión. Y acá tenemos el gráfico de velocidad de corrosión, como también ha ido disminuyendo con el tiempo. Se va pasivando, se va perfeccionando, digamos, la película pasiva del acero, con lo cual es de esperar que eso siga disminuyendo por lo menos los próximos años. Consideraciones finales, bueno, las construcciones de hormigón armado son susceptibles a sufrir deterioro de variada índole, siendo una de las más habituales la corrosión de las armaduras de refuerzo. Hay varias técnicas electroquímicas y el basamento teórico está perfectamente establecido, y estas técnicas están debidamente probadas, y que permite establecer adecuadamente el estado de una estructura de hormigón armado desde el punto de vista de la corrosión de las armaduras. Y aplicar estas técnicas es fundamental para determinar la necesidad de reparar estructuras que están afectadas por corrosión, o de evitar que se incrementen esos daños que pongan en riesgo la capacidad resistente de la estructura, su funcionalidad y o su estética. Antes de terminar, quisiera decir que para mí es un verdadero honor y un placer poder compartir este seminario con Carmen Andrade, a quien conozco personalmente desde hace más de 30 años y a quien respeto y admiro profundamente. Bueno, nada más, muchas gracias por todo, espero que no se hayan aburrido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu presentación. Bueno, yo omití presentarme, soy Martín Rodríguez, soy el responsable académico de la sección estudiantil NEIS Instituto Sábato Argentina. Recuerden hacer las preguntas por el chat, identifíquense ustedes y indiquen a quién va dirigida la pregunta, si es a Gustavo o a Carmen. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un breve intervalo de 10 minutos, así que los invitamos a volver dentro de 10 minutos para la siguiente presentación. Gracias.
Bueno, vamos a retomar entonces con el evento. Vimos que han llegado muchas preguntas, así que estamos muy contentos por eso. Veo que hay mucho interés en el tema. Trataremos de responder las que se puedan. Seguramente haremos una selección. Bueno, entonces, no se preocupen por el video, que tarde o temprano va a llegar, va a estar en la página de AMPP, va a estar el video con todo el evento. Bueno, es un gusto para mí entonces presentar a la doctora Carmen Andrade Perdrix. Ella es doctora en Química Industrial, ha sido profesora del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del cual también fue directora durante 13 años. En la actualidad, Carmen es profesora visitante en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Carmen nos va a presentar su trabajo titulado Evaluación en estructuras reales y reparación. Bueno, adelante, Carmen. Bueno, Martín, muchas gracias primero por la invitación al Instituto Sábato y a en la persona de Teresa Pérez, a todos los que habéis organizado este evento. Es para mí una gran satisfacción poder participar. También quería agradecerle a Gustavo mucho sus referencias, que para mí también es un placer, un gran placer compartir con él esta charla. Y bueno, agradecer mínimamente, voy a empezar ya a compartir, agradecer algo a la pandemia, el que nos ha permitido este avance tecnológico de estar juntos a pesar de estar muy, muy lejanos. Yo voy a tratar de completar algo la magnífica exposición de Gustavo, hablando de la parte de evaluación de estructuras reales y muy mínimamente de reparación. Y por otro lado es importante poner, digamos, siendo NACE internacional, es importante poner en contexto el hormigón, porque es uno de los muchos materiales que se estudian dentro de NEIS. Y el hormigón dentro de los materiales de construcción que se han usado a lo largo de la historia. El hombre ha utilizado siempre materiales naturales, la madera, la piedra, digamos, incluso el ladrillo, que ya es artificial, pero es cuando aparece la revolución industrial en el siglo XVIII cuando el acero pasa a tener un uso estructural y se empieza a utilizar. El primer caso es el London Bridge en Inglaterra en 1779, un hito e icono es la Torre Eiffel de un siglo después. Y es importante poner en contexto el hormigón porque el hormigón armado se empieza a utilizar después, empieza a principios del siglo XX, y esto es uno de los primeros edificios de España en hormigón armado. Y el hormigón en sí mismo como material era conocido desde la época de los romanos. El icono que tenemos como edificio es el Panteón de Roma, cuya cúpula es de hormigón romano hecho con puzolana y cal. Entonces el material como piedra artificial era muy conocido, pero la asociación del acero dentro del hormigón es lo que lo ha convertido en un material enormemente, digamos, distribuido en todos los países industriales y que tiene cada vez retos de mayor envergadura de tipo tecnológico. El hormigón ha permitido ese enorme desarrollo de los países industrializados y es pues un patrimonio social esencial. La presa de las Tres Gargantas, el puente de Øresund en Dinamarca o el viaducto Millau de 300 metros, Las Pilas o la Torre de Dubái o las Torres Petronas en Indonesia son ya, digamos, estructuras de una enorme importancia social. Una de las características de las estructuras de hormigón es que su vida útil tiene que ser al menos, la mayoría de ellas, de 50 o 100 años. La vida útil se prevé para 50 o 100 años. Y es muy importante volver atrás la mirada de qué había hace 100 años, porque eso nos permite a los que estamos en este área
digamos, por lo menos a mí, pensar que va a ser muy difícil que nos imaginemos cuál va a ser el desarrollo tecnológico en 100 años. Sin embargo, las estructuras que ahora se proyectan están pensadas con esa o con mucha mayor visión. Y estos son pues, ejemplos de coches o de aviones. Los edificios eran metálicos fundamentalmente, se construía así, y justo antes de la Primera Guerra Mundial pues las mujeres íbamos vestidos con traje largo. Por lo tanto, el cambio tecnológico es enorme y es muy importante tenerlo en cuenta cuando se diseña una nueva estructura, porque debe supervivir a todos esos cambios tecnológicos. El mayor problema del hormigón en estos años de uso, unos 100 años de uso industrial, ha sido el ataque primero al hormigón, pero eso se ha resuelto con distintos tipos de cemento, con distintos tipos de hormigón, eso prácticamente está resuelto, se sabe cómo evitar determinados ataques, pero lo que todavía no tiene una solución grande, por lo menos, bueno, sí se conoce, pero resulta cara, es la corrosión de la armadura. Si usáramos armadura inoxidable, probablemente duraría mucho más, y hay materiales como los materiales compuestos, los composites, que es probable que duren más, pero yo no tengo claro que el material compuesto en un medio alcalino, los polímeros en un medio tan alcalino como el hormigón, no tengan algún otro tipo de degradación que también sea importante. El caso es que, como ha comentado Gustavo, pues hay muchos accidentes, pero lo más grave siempre es la pérdida de posibles vidas humanas. Un caso en Vigo hace 2 años, en el cual pues en una fiesta de jóvenes se les hundió donde estaban bailando al borde del puerto en Vigo, y hubo más de 300 heridos. Por fortuna, ninguno fallecido, porque el agua tenía muy poca altura. Ejemplo de lo que nos espera y de cómo enfocamos los temas, pues este edificio que he puesto antes, que es una casa que se llama la Casa del Vigía, en el sur de España. Al lado tenemos una playa que nos cedió el puerto de Huelva y donde hemos expuesto bloques de hormigón para largo plazo, que fue construida en 1906, y en el año 2000 toda la estructura era de hormigón armado, y fue la primera en toda Andalucía de este tipo de estructura. Nos pidieron que ayudáramos a evaluarla y porque la querían, reparar para el centenario, y así ha quedado reparada, muy bonita. Esperamos que pueda durar otros 100 años, incluso en mejores condiciones que la anterior. Y el pantalán que hay aquí, que se ve un poco, pues también ha sido completamente remozado y actualizado. Es esencial, por ello, el mantenimiento y la reparación de las estructuras para que siempre quede actualizado su seguridad, su funcionalidad y su valor patrimonial. Esas son las 3 cuestiones que es importante resaltar en este caso. ¿Tenemos métodos de protección? Pues además de hacer un buen hormigón, que digamos, eso, los códigos se esmeran en dar indicaciones para ello, pues sí, hay una serie de posibilidades de protección adicionales que se pueden utilizar desde la estructura nueva, que no se utilizan por costo, porque siempre al principio el costo parece mucho mayor y se piensa que ya la repararán en el futuro. Sin embargo, ya hay países como los países árabes que están utilizando, por ejemplo, armadura inoxidable con mucha más frecuencia que lo hacemos en otros países. He comentado antes, se puede utilizar inoxidable, armadura composite y armadura galvanizada. Se puede, por supuesto, utilizar desde el principio protección catódica, es también un método de reparación, comentaré algo brevemente. Se ha utilizado, sobre todo en Estados Unidos y en los países árabes, armadura recubierta de epoxi, con bastante mal resultado, porque la epoxi se termina deteriorando, se termina corroyendo debajo, y siguen apareciendo los fenómenos de corrosión, incluso con la misma frecuencia que antes, con lo cual prácticamente, excepto creo que en Estados Unidos, el resto de los países está descartado el uso de resina epoxi para proteger la armadura. Está la posibilidad de poner recubrimientos anticarbonatación o anticloruros desde el principio, y está el uso de inhibidores que se añaden en la masa o que, como veremos después, se pueden aplicar una vez que está corroída la armadura.
Bien, yo ahora voy a hablar muy brevemente cómo se puede evaluar una estructura existente. Para eso pueden descargarse de forma gratis en esta dirección que pongo aquí este manual, que es el manual CONTEBET, que fue ya escrito hace unos cuantos años, elaborado en colaboración con Geocisa y resultado de un proyecto europeo. Este es el manual para corrosión de armaduras, se hicieron otros dos para el tema de árido álcali y de hielo-deshielo, pero en la web del Instituto Arturo Rojas solo tenemos este de corrosión de armadura. Por lo tanto, está allí implícito todo lo que voy a explicar, menos la parte de reparación. Una cuestión fundamental al hacer la inspección y la evaluación como corrosionista es saber qué grado de corrosión y de deterioro tengo, qué velocidad y qué grado de corrosión. Eso es fundamental porque eso me permite para predecir el futuro. Si estoy hablando de comportamiento estructural, es al contrario del diagrama de Tuuti, que habla de deterioro que incrementa, pues el comportamiento estructural decrece, es decir, la seguridad decrece con el tiempo y va a decrecer más cuanto mayor es la velocidad de corrosión. Creo que ya Gustavo nombró esta ecuación en la cual es fácil, si la velocidad de corrosión es constante, pues lo que tenemos es que la penetración de ataque al cabo de un cierto tiempo es igual a la velocidad de corrosión por el tiempo. Esto es el paso de microamperios a micras año y por lo tanto el periodo de propagación se puede determinar como una penetración límite que ya me va a dar deterioro dividido por la velocidad de corrosión. Y estas son las consecuencias de la corrosión que ya ha comentado antes Gustavo y que yo no las repito, pero sí quisiera comentar que lo que importa en la estructura no es la situación del material solo, que lo es, sino cuál es la consecuencia de ese grado de corrosión en el comportamiento estructural, porque no todas las corrosiones llevan a un deterioro grande o llevan a un colapso, o un deterioro pequeño puede llevar a un colapso. Por lo tanto, es la ingeniería estructural la que tiene la última palabra y es muy fundamental que los especialistas en materiales integremos y tengamos el mismo vocabulario que tiene el ingeniero estructural. En las fases de evaluación son conocidas por la mayoría de ustedes seguro, porque esto es general. Es necesario primero un trabajo en la oficina, estudiar bien cómo era la estructura, después hay que hacer una observación visual in situ para saber eso, el grado de deterioro, el aspecto que tiene, cuál es la impresión que uno tiene, es como cuando el médico te ve y qué cara tienes o cuál es el aspecto de tu mirada. Hay que sacar muestras, hay que hacer análisis y con todo ello hay que hacer un diagnóstico que es el estado presente de la estructura. Pero luego hay que saber predecir, porque siempre nos preguntan ¿y cuánto va a durar esto? ¿Qué tiempo tengo para reparar? ¿O cuándo va a colapsar? Por lo tanto, de ahí viene la importancia de la velocidad de corrosión para poder predecir, porque es la velocidad de corrosión la que controla todo el resto de consecuencias del ataque. Como ilustración de lo que acabo de decir, pues hay que, digamos, hacer diseños de los planos, colocar dónde están los deterioros, por ejemplo, en este caso de la estructura que hemos visto antes, pues se hicieron toda una serie de planos detallados, también en los pilares donde existen los deterioros. Otro punto fundamental, una vez que tenemos hecho ese estudio general, es agrupar en lotes. No se puede luego medir en toda la estructura, sacar muestras de toda la estructura. Por lo tanto, hay que sacar un número de muestras, 2, 3 por lote. Y el lote hay que agruparlo teniendo siempre el mismo comportamiento. Entonces, nosotros sugerimos pensar en la tipología estructural, por ejemplo, en puentes, que es muy sencillo, pues pilares, tablero. Luego, la agresividad ambiental, que entonces los pilares nos los colocan, en este caso, en dos situaciones, uno fuera del agua y otro dentro del agua, en este caso agua de mar. Y luego, claro, hay que ver la extensión de los daños, dónde tengo daños y dónde no tengo daños. Por lo tanto, hay que agrupar en lotes, pueden salir 3, 4, 5, 6, 7 lotes, y ese lote va a tener un número de ensayos mínimo que le tienen que caracterizar. Por lo tanto, es muy importante dedicarle tiempo a hacer una muy buena agrupación en lotes. Es una de las claves
para que no sea muy onerosa la evaluación, porque por otro lado, digamos, el propietario no piensa que vaya a dedicar mucho tiempo ni mucho dinero a una evaluación. Por lo tanto, hay que optimizar el costo. Por ejemplo, en este otro pilar, pues en este otro puente, pues se veían los vientos predominantes. La pila tiene una zona sumergida, una zona aérea, una acera que ya está fuera de salpicadura, luego está el tablero, es decir, es necesario estudiar bien, y aquí es donde el experto en materiales tiene que trabajar con el experto estructural para saber además cuáles son las secciones críticas desde el punto de vista estructural, porque es ahí donde vamos a sacar las muestras. Una vez que hemos decidido los lotes, los ensayos, ya lo ha comentado antes Gustavo, pues hay que saber el nivel de carbonatación, el nivel de cloruros, y luego esto está relacionado con todo lo que es el periodo de iniciación, y luego hay que saber el ancho de fisuras, qué resistividad tenía el hormigón, qué velocidad de corrosión, qué pérdida de sección hay en la estructura. Por lo tanto, es luego cuando por lote hay que ir a medir los distintos tipos de parámetros. Y nosotros en el manual CONTEBEC, además de ello, estos parámetros le hemos llamado indicadores de corrosión, porque hay veces que no se puede ni siquiera cuantificar, entonces se puede agrupar de tal manera que se hable de niveles. El nivel de 1 a 4, que por ejemplo, pues si la profundidad de carbonatación no llega hasta la armadura, o si no hay es 0, si no llega a la armadura es 1, si ya está en la superficie de la armadura es 1, 2 y 3 y 4. Entonces, si ya ha pasado por detrás de la armadura, pues sería nivel 4. Lo mismo el nivel de cloruros que produce corrosión. En cuanto a las fisuras, pues las clasificamos según no tenga fisuras o tenga fisuras de distinto tamaño. La resistividad también tenemos clasificada, etcétera. Porque luego veremos que para una evaluación simplificada se puede utilizar simplemente niveles y definir urgencias de intervención. Esto lo sugerimos cuando el propietario tiene un gran número de estructuras, como nos pasó cuando tuvimos que evaluar los problemas de aluminosis o por el cemento aluminoso en Barcelona, que había 1000 y pico edificios y no se podía tener un dato detallado de cada uno de ellos. Por lo tanto, digamos, era fundamental desarrollar indicadores. Lo mismo para el ambiente. En el ambiente tenemos las clasificaciones que dan los códigos, y entonces lo que hemos hecho es darle valores de 0 a 3 o 4, o de 1 a 4, porque el 0 es que no es corrosivo, según la gravedad del ambiente. Por lo tanto, podemos tener y luego mezclar para predecir el estado actual con el ambiente, porque si el ambiente es agresivo, aunque el estado actual sea bueno, pues a lo mejor la urgencia de volver a hacer una inspección es mucho más corta que si el ambiente no es agresivo. Quisiera decir aquí un pequeño añadido que me permito a lo que ha comentado antes Gustavo, que ha mostrado cómo la velocidad de corrosión varía con el clima exterior, la temperatura y los ciclos de humedad, porque varía el agua que hay dentro de los poros. Es fundamental que nosotros integremos, si podemos hacerlo, porque tengamos, ahora lo explico, sensores, que esto lo pasemos a lo que hemos dado en llamar corrosión acumulada. Es decir, lo que medimos en un momento dado es lo que ha pasado todo el tiempo anterior, es decir, estamos midiendo una corrosión acumulada, una integración de todas las variaciones anteriores. Por lo tanto, la pérdida de sección por un calibre debe coincidir con el cálculo que yo obtengo por la ley de Faraday. O sea, si tengo en microamperios por la ley de Faraday puedo saber la penetración de ataque, por lo tanto deben coincidir, si yo tengo sensores o he ido midiendo, el último dato con esta pérdida de sección. Y esto es lo que llamamos corrosión acumulada, que curiosamente cuando digamos la ponemos acumulada ya no hay tanta dispersión como aparenta, porque claro, cada año se repite el ciclo de las estaciones y cada año, si no cambia el ciclo estacional, no cambian mucho las lluvias, la velocidad de corrosión se mantiene constante, excepto que aparezcan fisuras, que eso, bueno, me llevaría más tiempo explicarlo. Pero en todo caso aquí se ve que es casi constante la corrosión que se va acumulando, o sea, es la velocidad, la pendiente es casi constante, pero la obtenemos con una variación de la velocidad de corrosión.
¿Cómo hacemos cuando vamos in situ? Pues in situ podemos ir solamente, yendo aquí por la derecha, a medidas individuales, solo vamos una vez a la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues medimos en los distintos lotes y sacamos testigos. Esos testigos hay que guardarlos con plástico en la misma humedad que tenían en la estructura y luego cuando llegamos al laboratorio medimos su velocidad de corrosión, si hemos sacado armadura, o medimos su resistividad. Entonces, de esa manera podemos comparar y luego hacer la media de lo que obtuvimos en la estructura con lo que luego hemos medido con más testigos y no solo con esos puntos. Puedo además acondicionar estos testigos a distintas humedades, como luego explicaré, y puedo tener el panorama de todo lo que ese hormigón va a poder producir en la estructura real. Si en el caso de poder ir, puedo ir varias veces al año, hago medidas periódicas, pues es conveniente hacer la media. Entonces este es el caso de un puente en 4 secciones y estos son valores medios. Entonces ese valor medio ya lo puedo extrapolar porque ya he medido a lo largo de las distintas estaciones del año y entonces he tenido que ir cuando eran periodos secos y cuando eran periodos húmedos, como aquí se ve que hay velocidades de corrosión bajas y velocidades de corrosión altas, por lo tanto tengo una media de lo que se va a pasar en esa estructura a lo largo del año. Lo ideal es tener sensores, claro, porque entonces me permite hacer la integración total y tener la corrosión acumulada. Entonces, una vez que tengo las velocidades de corrosión medias y las paso por la ley de Faraday a la penetración de ataque, tengo que comprobar en la estructura con un calibre que el dato estaba bien tomado. Hasta ahora, siempre que lo hemos hecho, no solo nosotros, sino otras personas también, han encontrado una coincidencia grande y es a lo que yo llamo el milagro de Faraday, porque es impresionante que con un 96.500 de factor pues podamos tener un ajuste de micras o de milímetros de la forma en la que se obtiene. Como comentaba antes que es importante como corrosionistas, pues en el hormigón, lo mostró Gustavo, hay una relación entre la velocidad de corrosión y la resistividad en tanto que depende del grado de saturación del hormigón. Eso nos llevó a formular esta ley que curiosamente tiene como constante un 26, también como lo tiene la fórmula de Stern, y que nos dice que la velocidad de corrosión es inversamente proporcional a la resistividad. Por supuesto con mucha dispersión porque en la realidad también está la temperatura y la temperatura influye en los dos, en la velocidad de corrosión y en la resistividad, pero mucho más a veces en la resistividad. Entonces con esa dispersión, pero con esta ley general, es posible que cuando vamos a una estructura, por ejemplo en este caso, pues ponemos los puntos que tenemos y si se adaptan en esta posición, pues yo ya podría extrapolar a si estuviera saturado ese hormigón o si está seco, siempre con datos de corrosión activa, porque claro, esta ley no se cumple si el acero está pasivo, porque si el acero está pasivo, esté húmedo o esté seco, está pasivo, no, esos son todos estos datos de esta zona, que puede tener distintas resistividades y sin embargo no está activo. Pero como ven, en los casos en los que vamos siempre obtenemos que las velocidades siguen esta ley general que creo que es muy fundamental, por lo tanto, tenerla en cuenta en el caso del hormigón. Con todo ello, si lo hemos clasificado... Carmen, ¿sí? Nos quedarían 5 minutos. Bueno, pues voy a ir ya entonces mucho más rápido. Si lo hemos clasificado, tenemos la urgencia de intervención entre 2 o más de 10 años para hacerlo. Eso nos lleva a toda la parte de reparación, que es fundamentalmente por parcheo, protección catódica, que también puede ser realcanización y extracción de cloruros, o la aplicación superficial de inhibidores. El parcheo, pues hay que quitar el hormigón deteriorado, limpiar la armadura, colocar una imprimación, colocar un puente de unión, restituir la geometría y el recubrimiento. Yo le llamo esto como bordar, es decir, es un trabajo realmente detallado. Por ejemplo, en Maracaná, que hubo que reparar un montón de zonas, pues es todo un despliegue casi como una estructura nueva, como hacer una estructura nueva.
La protección catódica, que conocerán todos ustedes perfectamente, esto es un bloque de zinc, está conectado a esta barra que, como se ve, pues está protegida catódicamente, mientras que la otra, que están las dos en agua de mar, pues se corroe. La protección catódica es enormemente eficaz, pero resulta compleja y al final cara al ponerla in situ. Y un extremo es la realcalinización o extracción de cloruros, porque si yo lo que hago es que aplico una corriente mucho mayor que protección catódica, logro extraer los cloruros o logro realcalinizar el hormigón. Y ya voy a los casos digamos de ejemplos. Este es un campo de fútbol, no me hagan que diga cuál es. Pues dividimos en lotes de esta manera, también se dividió así el estadio de Maracaná, este no es Maracaná, elegimos las zonas de medida, comprobamos que había zonas de corrosión, antes vimos las zonas de corrosión y vimos que había reparaciones previas, y entonces se definieron los lotes y la zona de medida. Entonces estuvieron viendo incluso mapas de resistividad y de velocidad de corrosión, la extracción de testigos para la carbonatación, los valores de velocidad o el riesgo de corrosión, y finalmente explicamos a la propiedad pues, que tenían una serie de zonas en perfectas condiciones y toda una zona en la que sí que había una mayor corrosión, y sugerimos el tratamiento sobre todo de las gradas que tenían corrosión y nos parecía que era más problemático, y de las zonas interiores, algunas de las cuales han visto. Entonces, se invitó a distintos fabricantes de inhibidores a que aplicaran inhibidores en distintas áreas para ver la eficacia de los inhibidores, por el hecho de que quería la propiedad que tuvieran igual capacidad, o sea, igual, digamos, capacidad de convencer distintos tipos de fabricantes de inhibidores. Varios de ellos resultaron, digamos, fundamentales, y que yo sepa no han aplicado los inhibidores por un problema de financiación, no solo para reparar, sino mayor de la estructura de esa estructura, unos problemas financieros mayores por los fichajes que hacen, más que por la reparación. Otro caso muy importante que fue de BASF, que ahora ya saben es Master Builders, y agradecemos que nos permiten comentarlo, fue la Fundación Joan Miró en Barcelona, que era un edificio muy singular, histórico, que necesitaba reparación. Pues elegimos, bueno, ellos no nos dijeron nada al principio y nos pidieron medir en 2 sitios, protegido de la lluvia y expuesta a los vientos marinos, y estuvimos midiendo después de 2 años y medio de que repararon, 7 y medio, 10 años, y yo creo que ahora llevan ya casi 15 años. Nos sorprendió mucho que como no sabíamos qué habían hecho, que no salía perfectamente el diagrama, porque en realidad, claro, si tú inhibes y pasivas, pues ya no tienes el comportamiento. El caso es que miren la velocidad de corrosión, que estaba más, tenía 0,5, 0,7, pues después de aplicarlo con las otras edades había bajado por debajo de las velocidades de corrosión, y la resistividad había subido mucho. Realmente esto es un gran hallazgo, este inhibidor que funciona aplicando del exterior como si fuera una pintura, lo estamos utilizando ahora en una piscina que no les voy a poner porque si no era ya demasiado largo. Y este es otro caso de un puente donde también la autoridad ferroviaria invitó a distintos fabricantes para distintos métodos de reparación, y aquí se ve que cómo la velocidad de corrosión disminuye antes de reparar y después de reparar. Y con ello quiero valorizar la medida de la velocidad de corrosión, que me parece fundamental. Y sensores, pues aparte del caso que puso Gustavo del contenedor de residuos radiactivos, y con eso termino, pues hemos colocado sensores en el hipódromo de la Zarzuela, que es de Eduardo Torroja, del año 35, y que hemos ido controlando la humedad que tiene después de la reparación que han hecho reciente, comprobando que no hay agua líquida que llegue hasta la armadura, o bien en un puerto, en los cajones de un puerto que han realizado recientemente, y lo mismo detectamos, por ejemplo, la presencia de corrientes vagabundas, etcétera, con los sensores. Espero no haber pasado mucho. Muchas gracias por su atención. No, Carmen, muy bien, no te preocupes. Nos pasamos 3 minutos del tiempo, pero es espectacular. Te agradecemos muchísimo
Es un placer para nosotros estar en presencia de una referente como vos y que nos hayas deleitado con esta ponencia. En este preciso instante, agradeciéndole a los expositores, vamos a pasar a compartirles a través del chat una encuesta. En esa encuesta que ustedes van a poder llenar, les pedimos un pequeño feedback para entender qué les pareció el evento. Y en 3-4 minutos empezamos con las preguntas y respuestas, que hay muchísimas y que por supuesto algunas van a quedar fuera, así que vamos pidiendo disculpas desde ahora. Así que son 15:19, vamos a decir 15:22, volvemos, le dejamos ese tiempito para las preguntas y empezamos con el debate. Bueno, muy bien, siendo 15:22, les pido bueno, Gustavo ahí ya está con la cámara, Teresa, al Pablo Bueno de la sección. Me olvidé de presentarme, yo soy Pablo Cienciosi, soy vicepresidente de la sección argentina, para los que no me conocen. Ahí está Teresa. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Voy a empezar preguntando yo, y las primeras 2 preguntas se las vamos a hacer a Gustavo. Muy bien. La primera, de Mario Acosta. Una vez determinado el grado de corrosión de una estructura de hormigón, ¿existen metodologías comprobadas para reducir o mitigar esta corrosión? Bueno, es un poco lo que dijo Carmen al final de la charla, digamos, o inhibidor, o sea, o reparar el parcheo, o inhibidores de corrosión o protección catódica. O sea, la única que detiene 100% el proceso de corrosión es protección catódica, pero probablemente sea la más cara de todas, difícil de implementar. Entonces, el uso de inhibidores, esto va a reducir la velocidad a la cual se está atacando de materia. No sé si Carmen quiere agregar algo al respecto, ser Sí, más puntual, pero en esencia es eso. Carmen. No, es lo que tú comentas, Gustavo. Bueno, Carmen, de todas maneras, igual vos nos interrumpís cuando quieras, no hay ningún problema. La otra pregunta para Gustavo es de Gerson Morales,
Dice, entiendo que hay técnicas para revertir el avance de la carbonatación y de los cloruros en concreto. ¿Qué tan intrusivas y efectivas son estas técnicas? Bueno, por lo menos en mi ámbito de influencia acá en Argentina, esas no se usan, ¿no? O sea, la realcalinización, que así se llama, o la extracción de cloruro, hasta donde yo sé también se usa mucho en los países nórdicos, donde yo he leído en la bibliografía. Como dijo Carmen, digamos, es el mismo sistema que protección catódica, lo que pasa es que utiliza mayores guarismos de intensidad de corriente aplicada, y lo que se hace, bueno, justamente generar sobre la barra de acero la presencia de oxidrilos que alcalinizan la zona local, o por migración, por campo eléctrico, hacen que los cloruros salgan del espesor de recubrimiento. Acá en Argentina no se usa, tengo entendido que, insisto, no sé si en España se utilizará, Carmen, yo tenía informado que los países... No, hubo un boom de interés científico y algunos han aplicado en Bélgica, por ejemplo, pero los que más en Noruega, pero yo creo que ya no se usan porque son muy costosos de poner en práctica y hacerlo bien. Muy bien, muchas gracias. Pablo. Bueno, me sumo al agradecimiento para Gustavo y Carmen, muy interesantes las charlas. Y estamos recibiendo muchas preguntas. Yo le voy a hacer una a Carmen. Nos consultan sobre soluciones para garantizar la durabilidad del acero de construcción, en particular el tema de galvanizado en caliente. Si podría ser una posible solución instalar barras de galvanizado en caliente. Sí, el galvanizado se ha utilizado en España, se ha utilizado en Estados Unidos mucho, y lo que pasa es que depende del grosor del galvanizado. Y también lo mismo, que es más caro, y hay un problema que se detectó en España y ha echado para atrás el uso a veces del galvanizado, y es que se produce un desprendimiento de hidrógeno porque entra en un medio alcalino. Entonces hay que meter inhibidores de la liberación de hidrógeno, porque si no queda toda la interfase llena de burbujitas, digamos, del hidrógeno. Entonces tiene su tecnología aplicarlo, pero es factible y aumenta la vida útil. En las Bahamas, según dicen, han utilizado muchísimo el acero galvanizado. Perfecto, gracias, Carmen. Creo que no lo mencioné, esa pregunta la había hecho Julio Gamarra. Y ahora tengo una consulta también para Carmen de Edgar Hornus de la CONEA. Felicita a Carmen por la charla y pregunta, en el caso de eventos sísmicos, ¿la reparación se realiza de la misma forma que en el caso de un agrietado simple o hay alguna modificación en el protocolo de reparación en esos eventos? Bueno, yo no sé de sismo, o sea que entiendo que en el sismo hay que tener bastante preocupación de cómo ha quedado el acero, si se ha plastificado o no, cuál es su resistencia residual. El hormigón se repara de la misma manera. Es decir, lo que es el hormigón como material es sanear, llenar y volver digamos, a restituir la geometría. Pero claro, hay que ver el comportamiento estructural, cómo ha quedado dañada la estructura. Por supuesto, Gustavo, añade o matiza lo que quieras. No, tampoco tengo experiencia en temas relacionados con sismos, así que no puedo aportar nada, pido disculpas. Bueno, buenas tardes, soy María Clara Pagliarisi. Muy buena el seminario de hoy con las presentaciones de los dos expositores. Vamos a hacer vamos a seguir con la lista de preguntas que estamos haciendo para el doctor Dufo. Bueno, una excelente de parte de Nancy Liz García. Una excelente presentación, te felicita Gustavo, y te pregunta por si lo sucedido en Miami tuvo que ver con corrosión por cloruro. Hasta donde yo estoy informado, que fue bajando información de YouTube fundamentalmente, parece que no. Lo que en principio parecía ser que una pileta tenía un fondo inclinado, con lo cual hacía que se acumulara agua salada aparentemente. En una parte parece que eso ha sido descartado. Creo que ha sido un problema de qué vigas y qué columnas se habían empleado, o sea, un problema más bien estructural de diseño del edificio.
y no relacionado con corrosión. Pero igual creo que no está la pericia final, o sea, el peritaje final. Pero parece que apunta más a un problema estructural de diseño, más que un problema de corrosión. Carmen, ¿tenés más información al respecto? O... Bueno, también he seguido por YouTube y en Alcompate Internacional hemos hecho un par de sesiones, he escuchado a los especialistas y coincido contigo. Es probable que hubiera un cierto deterioro y que haya contribuido, pero no es la causa, no parece que sea la causa inmediata, el deterioro. Lo que pasa es que la causa inmediata para ese tipo de rotura frágil no está clara, o sea que lo tienen difícil porque es una rotura frágil que no ha avisado antes. Y eso mecánicamente tiene su cosa. Entonces, pero parece que no, puede haber una contribución de la corrosión, pero no el desencadenante. Bueno, muchas gracias. Luego para la doctora Carmen, sumamos otra pregunta más. Si podrías ampliar, Carmen, la aplicación y la colocación y el funcionamiento de los inhibidores para la protección del hormigón. Bueno, amplío muy brevemente. Habíamos estudiado en el instituto los inhibidores que llaman migratorios aplicados desde fuera, que serán conocidos desde los años 90, y nuestros resultados, y creo que los de muchos otros colegas alrededor del mundo, y varios en Latinoamérica lo han estudiado, no eran positivos, o sea, no paraban la corrosión. Sin embargo, nos pidieron en BASF que hiciéramos una evaluación de un nuevo inhibidor migratorio y fue espectacular el resultado. O sea, me quedé muy sorprendida porque aumenta rapidísimamente la resistividad y disminuye la velocidad de corrosión. Y es porque es un inhibidor multifuncional, es decir, es un hidrófugo con un inhibidor. Entonces, claro, la hidrofugación hace su efecto y luego actúa también el inhibidor. Y realmente en todos los sitios que yo lo he pedido aplicar y hemos medido velocidad de corrosión, el caso de una piscina que no he puesto reciente es espectacular. Es decir, en 1 o 2 semanas la velocidad de corrosión disminuye enormemente, la resistividad aumenta. El caso que puse del edificio son 15 años. No sabemos cuánto dura, pero de momento parece un método, digamos, muy accesible y se aplica con un rollo, o sea, como una pintura. Es un líquido transparente que se aplica como una pintura, es decir, que es muy sencillo. Hay Carmen, otros... perdón. Sí. Químicamente, ¿qué son? Carboxilatos, ¿se saben que eso es una caja negra? Yo sé lo que es, pero es parte de está confidencial, pero digamos que son digamos en base a silanos porque son hidrófugos y luego el inhibidor, en la parte de los inhibidores que son siempre orgánicos. Lo que pasa es que es una parte confidencial que yo no debo desvelar en esta. Qué pena, Carmen. Estábamos muy atentos a la fórmula para tomar. Pero en fin, si tenéis interés, es fácil el conseguirlo. O sea, que si habláis con la empresa, es fácil conseguirlo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pregunta ahora para Gustavo. Gustavo, te voy a hacer la pregunta que hizo Eduardo Carzoglio y dice: cuando se protegen catódicamente las estructuras de acero instaladas en agua de mar, se promueve la formación de depósitos de carbonato de calcio sobre la estructura, y eso disminuye el área de acero expuesta, y de esa forma disminuye la corriente de protección necesaria. Y pregunta, ¿por qué en el caso del hormigón la formación de carbonato de calcio tiene efectos nocivos sobre la corrosión del acero? No, a lo mejor durante la charla me expresé mal. No es que el carbonato de calcio per se sea agresivo para el acero. El tema es que el dióxido de carbono penetra, reacciona con el hidróxido de calcio, o sea, la reserva alcalina va desapareciendo. Como consecuencia de esa reacción se genera carbonato de calcio, pero no es que el carbonato de calcio sea agresivo para el acero, sino lo que es agresivo para el acero es que desaparece el hidróxido de calcio, que es el que genera el pH adecuado para que se pasive el acero.
No sé si eso responde a la consulta. Sí, quedó claro, quedó muy claro. Muchas gracias, Gustavo. Yo tengo una pregunta para Carmen. Nos pregunta Orlando Pérez, del Centro de Corrosión de la Universidad de Zulia de Venezuela. Si saben, también puede ser para Gustavo, digamos, si saben qué se está haciendo en cuanto a previsión con las estructuras de concreto armado luego de que cumplan su vida útil. ¿Saben de procesos de reciclados o conocen organismos que se hayan creado para ello? Y Orlando comenta que le preocupa qué le estamos dejando a las siguientes generaciones. Bueno, pues lo de la vida útil es una manera de hablar, pero nadie se plantea demoler una estructura porque llegue a los 100 años o porque llegue a los 50. Pensar que nuestros edificios, los que sean de hormigón armado, pues van a llegar a 50 o 100 años y no se nos va a ocurrir demolerlos. Entonces lo que se hace es lo que yo ponía con el edificio de esta casita, es decir, si está bien, pues continúan, no se sabe cuánto, y se espera que siga por muchos años, porque en principio el Panteón de Roma nos dice que el hormigón puede durar 2000 años en las mismas condiciones, y si el acero está protegido también, y si está deteriorado hay que repararlo, para precisamente recuperar su pasividad y recuperar su estado inicial. Por lo tanto, ni hay organismos ni ninguna previsión de decir que esos edificios no sigan. La otra cuestión es cuando hay que demoler algo, pues sí, se intenta reciclar, pero eso es porque ya no tienes reparación posible, ¿no? Gustavo, seguro que tienes otra visión complementaria. No puedo aportar nada más a eso de lo que has dicho, digamos. Nosotros tenemos mucha participación con el tema de corrosión en represas hidroeléctricas, que tiene una determinada vida útil prevista, digamos, pero es lo que dijiste, bueno, creo que pasen los 100 años y vayan a destruir la represa, con lo cual eventualmente si hay algún problema se reparará, como ha pasado en represas en Australia, estoy informado, que bueno, habiendo un problema, se lo repara, pero no creo que la tiren abajo una vez que cumplió su ciclo previsto de vida, ¿no? Y lo que sí he visto algunos trabajos de que cuando se demuele, porque no hay más remedio, bueno, con los productos de la demolición se hacen nuevos hormigones, o sea, se utilizan los residuos para fabricar nuevos hormigones, y eso está todavía medio en estudio, justamente un poco por un tema ecológico, ¿no? Para no juntar tanta basura cementicia, ¿no? No sé si eso estás al tanto, Carmen, o has interactuado con eso. No trabajo en hormigón reciclado, pero sí escucho lo que hay, que es la tendencia que tú dices. Bueno, y para finalizar, vamos a ir a otra pregunta que tiene que ver con qué materiales actualmente, digamos, es una pregunta de Julio Olaves, para la doctora Andrade, qué materiales actualmente se están estudiando como sustitutos parciales del cemento que mejoran la durabilidad del acero embebido en el hormigón, pero sin disminuir las propiedades mecánicas de este último. Bueno, no sé si interpreto bien la pregunta. Yo pienso que el hormigón de momento no tiene sustituto. El cemento, lo que podemos hacer es conseguir que se haga cemento con menos cantidad de CO2 absorbido, es decir, que emita menos cemento. ¿Qué quiere decir? Con menos cantidad de clínker. Se han utilizado ya los cementos con escorias, por ejemplo, solo tienen un 20% de clínker. Los cementos con adiciones activas tienen muchos menos contenido de clínker, pero yo no veo que un material como el hormigón, que se hace in situ por personas que no tienen que estar muy especializadas, que es tan barato el cemento comparado con el acero, o sea que tiene muchísimas ventajas, pueda ser sustituido por otro en este momento. No veo qué material lo puede sustituir. No sé, Gustavo, si tienes otra visión. Y desde el punto de vista económico y de facilidad de instalación, hoy por hoy no tiene reemplazo. Ni conozco que se esté trabajando en reemplazo. O sea, lo que se está trabajando, un poco lo que habías comentado vos en la charla de la Academia de Ingeniería de Buenos Aires, el tema de evolución de dióxido de carbono en la fabricación, o sea, un poco eso, se tiende a eso, digamos, a evitar la evolución de tanto dióxido de carbono al aire como se fabrica el cemento, digamos, está todo más bien orientado a eso y no a cambiar el cemento por otro material. Hoy por hoy
no conozco nada que lo pueda reemplazar. Genial, Gustavo. Vamos a hacer me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta más. Hay un montón que quedaron fuera, ahora les vamos a compartir el mail de la sección estudiantil, la sección NEIS, a través del chat. Si está Dolores, la va a poder compartir para que nos hagan todas las consultas que han quedado y a través de nosotros lo podemos pasar a Carmen y a Gustavo para que puedan ser respondidas. ¿Qué me pueden decir de dos cuestiones? Una es, viendo el gran interés y el éxito que ha sido esta charla, ¿cómo pueden continuar? ¿Qué libro, qué curso le podrían recomendar ustedes al auditorio? Y en segunda instancia, ¿qué normativas internacionales y a su vez para Argentina, por una pregunta en particular, se podrían nombrar como referencia? Bueno, comento yo como bibliografía, bueno, aparte de lo que presentó Carmen de la metodología de evaluación, libros básicos de tema de corrosión de hormigón armado hay un montón. El primero que me viene a la mente es el de Bertolini y Elsener, que me parece que son baluartes en la materia. Otro, Brumfield, o sea, uno va por internet, pone libro, corrosión, hormigón armado y aparece un montón. A mí que me gusta mucho el de Bertolini y Elsener. No sé, Carmen, si has tenido contacto con el libro. Bueno, obviamente los autores los conocés, pero a mí me gustó mucho, muy didáctico, digamos. Y después en cuanto a estandarización, en Argentina no hay demasiado respecto de corrosión de estructuras de hormigón armado. Hay algo no me acuerdo las siglas de la red que es del IRAM, pero puntualmente de corrosión no hay nada. O sea, utilizamos normas o sugerencias que vienen de afuera, más como en un montón de casos, ¿no? Pero bueno, no hay demasiado que pueda aportar al respecto porque no hay demasiado que aportar. Sí, en Europa sí, la normativa es mucho más estricta y mucho más amplia que acá es cero prácticamente, con lo cual ahí sí Carmen puede explayarse más. Bueno, yo en libros, aparte del manual Contebecht, bueno, yo escribí un manual hace ya bastantes años que fue bastante distribuido al principio, ahora está muy superado por otros libros, eran en castellano, pero quisiera, digamos, mencionar al Compact Internacional, que tenemos una serie de normas que son válidas, no son normas, perdón, son recomendaciones, porque no llegan a norma, pero hemos hecho recomendaciones de medidas de potencial, velocidad de corrosión, de resistividad, es decir, hay toda una normativa y libros sugeridos en castellano, también en inglés, la red durar, la red prevenir, la red reparar, o sea, hay una serie de libros que hemos editado de distintas redes iberoamericanas que hemos tenido. Libros internacionales los ha nombrado Gustavo, está Bertolini, yo creo que es con Pedeferri, ¿no? Con Pedeferri y Polder, no sé si está Elsener también, y el de Brumfield, pero hay muchos, o sea, yo debo conocer como 20 libros, todos básicos sobre el tema de corrosión de armaduras de ello. Pero en normativa a nivel europeo, o sea, el ACI tiene como una serie de chapters que lo que hacen es que tienen documentos específicos para durabilidad. A nivel europeo está el Eurocódigo con un capítulo que se llama durabilidad, pero que está mucho más enfocado hacia el tema de hacer un buen hormigón y suficiente recubrimiento. No trata nada de las estructuras corroídas o habla de la corrosión, es sobre todo para hacer un buen hormigón. Entonces, yo creo que lo mejor que puedo recomendar es la web de Alcompact Internacional. CIRSOC es, Gustavo, quizás la sigla que mencionabas. El CIRSOC, exactamente. El CIRSOC. No el de CIRSOC. Me agarró la nube. Parecía... El CIRSOC. Bueno, nuevamente les agradecemos, realmente despertó mucho interés la charla de ambos, muchísimas preguntas quedaron fuera, así que nuevamente los invitamos a los correos electrónicos que aparecen en el flyer, donde
los convocamos a este evento, nos pueden contactar para que nosotros les derivemos las preguntas a los expositores. Y bueno, para cerrar le pedimos la palabra a Teresa. Bueno, muchas gracias. Yo, antes de cerrar, querría hacer una preguntita, cortita sí, que es la siguiente. Hablando del cero de normativa de lo que hablaba Gustavo, ¿ese cero de normativa incluye también la inspección, por ejemplo, en edificios? ¿Qué sé yo, por ejemplo, balcones? Y en cada zona... Por la calle piensa en eso. No, está bien. En la capital federal hay una normativa respecto al tema de balcones, justamente, y eso vino a colación de una foto que mostré del año 99, el año 2000, pero bueno, no sé, es una normativa, no sé cuán presionados están los consorcistas de respetarla, digamos, y cuántas inspecciones se hacen. Yo, la verdad, uno camina por la capital y nunca ve a nadie haciendo una evaluación en un balcón, digamos, la realidad es esa. Pero te digo, mi experiencia, yo cuando salió esto de Miami, hice la misma pregunta en el ámbito de la Academia Nacional de Ingeniería, que soy miembro, a mis colegas, que son estructuralistas, y de paso le digo a Carmen que los invité, así que ese link entre los estructuralistas y corrosionistas, intentamos hacerlo. Bueno, le digo, les pregunté a ellos, y ellos me dijeron más o menos como vos, Gustavo, está, pero... El pero es lo que me preocupó cuando uno va por la vida caminando por ahí abajo. Bueno, dejando esto, lo que quiero decirles es que explotó el chat con preguntas y con elogios. Entonces, más de 100 preguntas. Más de 100 preguntas. Lo que yo propongo es que aquellos que podemos desmutear el micrófono, aplaudamos en nombre de todos los demás a los dos expositores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nada más, agradecerle a todos, a todos los asistentes. Tuvimos más de 300 en el momento pico, y bueno, nos encontraremos en el próximo evento. Nada más, muchas gracias Carmen, muchas gracias Gustavo, muchas gracias a todos los que hicieron posible esto, tanto de NEIS Argentina como del Sábado. Muchas gracias Dolores y Teduc. Chao. Gracias a todos. Gracias, gracias, hasta luego. Y a los asistentes. Adiós, muchas gracias. Chao, Adiós. Gustavo. Chao, gracias. Gustavo.